pues a su cosmovisión, a sus tradiciones, y que pues tiene que ver mucho el conocimiento local y la experiencia que la comunidad tiene. También pues el manejo comunitario, ¿no? Pues la milpa, que algunos pueblos pues todavía conservan la biodiversidad, y que pues usted comentaba que justamente no en todas las comunidades se va a desarrollar de la misma manera, y que pues va a variar, ¿no? De acuerdo a la ubicación, a la formación o a la cultura que tiene cada una de estas, y que pues los tienen usos múltiples, ¿no? También hablábamos pues de las regiones que algunos tienen un potencial diferente en cuestión de productividad, en cómo mantienen esa productividad y ese potencial ya sea en la fertilidad y pues en la escasez de agua, ¿no? También hablamos acerca de los árboles de uso múltiple, que pues algunos son nada más para madera, otros para mejoramiento de suelos, también algunos que benefician en el microclima de las regiones, y pues también que para que se llame un árbol de uso múltiple pues tienen que proporcionar, aparte de los usos que ya mencioné, pues por ejemplo fijación de nitrógeno, forraje, gomas, fibras o algún producto medicinal. Perfecto, muchas gracias, Carla. Pues sí, creo que resumió bastante lo que vimos. Entonces, no sé si hasta el momento tenga alguna duda de lo que estuvimos viendo. No, maestra, fue bastante claro. Ok, bien. Okay. Bien, ok. Entonces, pues bueno, entonces hablábamos, por ejemplo, de los sistemas tradicionales, ¿no? Que de diferentes, bueno, respecto a diferentes perspectivas, algunos los podríamos tomar, ¿no? Como el sistema tradicional convencional, ¿no? Con la que pero con la que se ha estado utilizando más que nada en el sistema, pues, digamos, capitalista explotador, ¿no? Entonces, en donde, pues bueno, es ganar, tratar de expandirse y ganar lo más posible, ¿no? Sin tratar de tener un equilibrio, en cierto modo, ¿no? Y aparte están los sistemas tradicionales, ¿no? Que son los sistemas no tanto convencionales, por decirlo, tan explotadores, sino que serían sistemas ancestrales, ¿no? Que por tradición se han ido utilizando en las comunidades, que, bueno, nuevamente se están volviendo a recuperar, y que además, pues, conforme vayamos viendo, tienen más relación con un sistema, bienvenido Luis Diego, con un sistema agroforestal, ¿no? O un sistema más, por decirlo de alguna manera, ecológico, equilibrado, aunque, bueno, porque se parece más a los sistemas naturales de los ecosistemas, ¿no? Es decir, tienen plantas, tienen árboles, tienen hierbas, tienen diferentes especies, tienen animales incluso, ¿no? Y entonces ahí los nutrientes y todo lo que pasa en los ciclos biogeoquímicos se va a ir pues rotando, ¿no? Cuando es un monocultivo, por ejemplo, pues bueno, todos los organismos necesitan prácticamente de las mismas cantidades, ¿no? Pero cuando tienen los mismos desechos. Pero cuando tenemos un sistema de más diverso, pues bueno,
tienen diferentes tipos de desechos con diferentes características y diferentes necesidades con diferentes características. Entonces aquí pues ya los nutrientes se van reciclando, ¿no? Y pues no solamente se acaba uno de los elementos limitantes, sino que todo va siendo más equilibrado, ¿no? Equitativo. Bien, pues bueno, ¿para qué son los sistemas agroforestales y cuáles son los principales objetivos? Bueno, es o mantener, ¿no?, la calidad de suelo del sistema, del ecosistema, o mejorarlo, ¿no? Si no se puede mejorar, por lo menos mantenerlo, que no empeore. Entonces, la agroforestería un momentito. Ya, muchas gracias. Entonces, es una combinación interdisciplinaria de diversas técnicas que sean ecológicamente viables, que bueno, va a implicar el manejo de maderables, ya sean árboles o arbustos, cultivos alimenticios que suelen ser hierbas, ¿no? O animales, ¿no? Es decir, pueden ser los cultivos y los animales, o pueden ser en lugar de cultivos animales, ¿no? Y que pueden ser de manera simultánea o secuencial, pero que sean en el mismo espacio, garantizando así a largo plazo una productividad aceptable y aplicando prácticas de manejo compatibles habituales con de la población local. Esa parte también es importante, ¿no? Es decir, no se pretende integrar formas completamente nuevas o radicales a la población de cultivo. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado se tiene que confiar, ¿no?, en la sabiduría de la misma gente, de por qué se han hecho las cosas como se han hecho ancestralmente, ¿no? Digo, la misma gente, la propia gente, sabemos cómo es nuestra tierra, cómo se comporta, etcétera. Nadie mejor que nosotros la conoce. Entonces, si bien los técnicos nos pueden ayudar a aportar, ¿no?, y a mejorar algunas cosas, finalmente, pues, o a conocer el porqué de algunas cosas que tal vez no estábamos seguros, no van a conocer mejor la tierra, nuestra tierra, que nosotros mismos, ¿no?, que hemos trabajado y que nuestros ancestros han trabajado durante generaciones. Entonces, pues bueno, por eso es esta parte de que pues no van a llegar a imponer, la cuestión no es imponer una forma de manejo, sino es complementarla, incluso mejorarla, pero no imponerla. Bien, entonces veíamos esto de las características fundamentales de los sistemas agroforestales. Bien, ¿qué me podrían decir acerca de un árbol de usos múltiples? ¿Me puede recordar, Carla? ¿O usted, Luis Diego, qué cree que sea un árbol de usos múltiples? Adelante, ¿los escucho o los leo? Adelante, Carla. Sí, un árbol de uso múltiple, pues además de que nos aporte ya sea madera, mejore pues mejore el microclima de donde está ubicado, mejoramiento de suelo, también adición de materia orgánica. Pues además de estos servicios, pues también un árbol de uso múltiple será el que
por sus características químicas, pueda proporcionar la fijación de nitrógeno, pueda hacerlo disponible para el ambiente, ¿no? Nos aporte productos comestibles, como forraje para animales, fibras, productos medicinales o alguna goma, por ejemplo, el de árbol de látex o el locote, el copal. Entonces, que además digámoslo así, que además de los aprovechamientos obvios de un árbol, pues podemos tener algo adicional que no todos los árboles pueden aportar. Perfecto, muchas gracias. Luis Diego puso de varios beneficios o productos, ¿no? Eso también, sí, en primera instancia se piensa un árbol de uso múltiple que tiene bastantes beneficios, ¿no? Y más específicamente, como dice Carla, ¿no? Es decir, estos árboles de usos múltiples nos dan de uso múltiple, nos van a dar, sí, lo que cualquier árbol te va a dar, ¿no? O va a proporcionar lo que cualquier árbol va a dar, como lo es madera, influencias microclimáticas, como comenta, mejoramiento de suelo, adición de materia orgánica, pero además da, podemos recibir de ellos, obtener de ellos más cosas, ¿no? Perdón, como podría ser forraje, productos comestibles para humanos, pueden ser gomas, fibras, productos medicinales y uno muy importante, como comenta, es la fijación de nitrógeno. Bien, si recuerdan, la fijación de nitrógeno es una parte bastante buscada, ¿no? En cualquier lugar, pero sí mucho en la parte agroforestal. ¿Y esto por qué razón? ¿Se acuerdan por qué motivo es tan importante la fijación del nitrógeno? Perdón, maestra, no escuché. Sí. Preguntaba si recuerdan por qué es tan importante la fijación de nitrógeno al momento de tener un sistema forestal o agrícola. Sí, adelante, Carla. Ay, perdón, maestra, es que tengo un poquito de tos, o algo así. No se preocupe. Pues bueno, es importante porque pues el nitrógeno es un componente de algunas proteínas y de algunos compuestos orgánicos. Que esto pues ayuda en el desarrollo y el crecimiento de las plantas. Entonces, yo lo entiendo como que si hay un árbol fijador de nitrógeno en un ecosistema, pues va a haber mayor proliferación de diversidad natural, ¿no? Y pues como este es un proceso complejo, pues va a requerir de bacterias que vivan en las raíces de estas plantas y que pues también al estar disponible el nitrógeno en el aire, también va a estar disponible, de eso va a depender que esté disponible para el suelo. Entonces, por ejemplo, el maíz necesita mucha fijación de nitrógeno y cuando no se realiza una rotación de cultivos en una parcela, pues se va terminando, ¿no? Entonces, el próximo ciclo que se vuelva a sembrar maíz, pues no va a ser el mismo desarrollo ni el mismo rendimiento de esta planta. Entonces, por eso el sistema Milpa es bastante importante para que vuelva a fijar nitrógeno, por ejemplo, el frijol,
vuelve a fijar nitrógeno, entonces ya va a haber otra vez disponible para el maíz y va a tener un desarrollo más óptimo, ¿no? Entonces es como la coexistencia de todas las variedades de vegetación que exista dentro de un ecosistema. Muy bien, muchas gracias. Perdonen chicos, no me había dado cuenta que no estaba compartiendo pantalla. Así es. Como lo dicen ustedes, ¿no? El nitrógeno es muy importante porque hay organismos que necesitan bastante nitrógeno, ¿no? Y si recordamos el nitrógeno, perdón, es algo que se le llama elemento limitante, ¿no? Es un elemento que necesitan los organismos, pero que se encuentra en una cantidad tan pequeña que dependiendo de cuánto nitrógeno haya, es más posible que o crezca más la planta o haya más proliferación de estas plantas o crezcan menos y produzcan menos, ¿no? Por ejemplo, puede ser el nitrógeno, puede ser el fósforo y podría ser cualquier elemento existente, ¿no? Es decir, digamos que llegamos a un planeta donde hay muchísimo nitrógeno disponible, que ya está fijado, fósforo, etcétera, y lo que menos hay es carbón, entonces ahí el carbón sería el elemento limitante, ¿no? En el mundo en el que existimos, pues bueno, lo que menos hay fijado es el nitrógeno, y también el fósforo es un elemento limitante. El nitrógeno, ¿por qué? Pues bueno, como comentan, suele ser en el modo en el que está en nuestro planeta, es decir, me parece que representa el 78% de la atmósfera. Es decir, el 78% de la atmósfera está hecha de nitrógeno. Aún así, es un elemento limitante porque en la forma en la que está ahí no es posible que la usen las plantas, ¿no? Y de las plantas que pase al resto de la cadena, de la red trófica. Entonces, como dice Carla, de ahí hay bacterias de vida libre, ya sea en el agua, en la tierra, incluso en el aire, ¿no? O hay bacterias que hacen simbiosis, ¿no? Que hacen un intercambio biológico con algunas plantas, como lo son estas, ¿no? Que les permiten, que fijan el nitrógeno, permiten que estas plantas crezcan más y además pues pasen el nitrógeno al resto del ecosistema, y a la vez estas plantas pues les dan beneficios, alimento, protección, entre otras cosas, a pues estas bacterias, ¿no? Bueno, alimento, más que nada, ¿no? Ok, entonces por eso es que es tan importante la parte del nitrógeno, porque es algo que necesitan muchos organismos, no es muy disponible de manera, digamos, inmediata, así sin que haya pasado por un proceso biológico, y entonces pues es lo que suele determinar la productividad, ¿no? Y la parte sana de un ecosistema. Bien. Luego pasamos a la parte de la sostenibilidad. Recordemos que la sostenibilidad, a grandes rasgos y en general, es poder satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo las futuras, ¿no? Ok. Pero la sostenibilidad, para que un sistema agroforestal se considere sostenible, un sistema de producción rural, un sistema agrícola, para que se considere sostenible, hay ciertas pautas que deben de cumplirse para que sí esta parte de que se satisfagan las necesidades presentes sin ponerlas del futuro en riesgo, se cumplan estos puntos, ¿no? Pero está más enfocado a la parte agrícola. Estos requisitos son satisfacer las necesidades energéticas de los agricultores, también las alimenticias de los mismos agricultores para que puedan asegurar una dieta balanceada y adecuada, y además fortalecer los vínculos de solidaridad entre los miembros de la comunidad local. Entonces, si un sistema satisface las necesidades, pero no se sabe cuáles, ¿no? Las necesidades tal vez
podría decirse, ¿no? Las necesidades, pues, del maíz, pero no satisface las necesidades del agricultor, sino solamente las del maíz, sin poner en riesgo las del futuro. Entonces, no es un sistema, sostenible en el ámbito del sistema agrícola. Sí puede ser sostenible para el maíz, para otros organismos, podría ser sostenible en el ámbito biológico, ¿no? Pero no sería sostenible en el ámbito agrícola. Ok. Y bueno, entonces otra vez recalcamos, ¿no? La agroforestería se va a considerar como un manejo sostenible de la tierra que va a incrementar su rendimiento integral, o lo mejora o por lo menos lo mantiene, y ahí va a combinar la producción de cultivos y plantas forestales y o animales de manera simultánea o secuencial, es decir, al mismo tiempo o primero uno y luego otro, pero tiene que ser en la misma unidad de tierra. Ok. Y finalmente, el último punto punto principal de la agroforestería es la multidisciplinariedad. Es decir, que sea de carácter integral, ¿no? Y aquí se involucran 3 disciplinas básicas. Obviamente también se implican más disciplinas, pero las principales son la silvicultura, la agronomía y la ganadería, que va a combinar los diferentes componentes para alcanzar un sistema de manejo que tome en cuenta los requerimientos de cada componente, mientras asegura una producción óptima. Ok. Bien. Entonces, sí. Bueno, permítanme un par de minutitos, por favor. Ya regresó. Un segundito. Ya, muchas gracias por su paciencia, jóvenes. Entonces estábamos en que... Entonces, las 3 principales características, ¿no?, de los sistemas agroforestales son los árboles de uso múltiple, la sostenibilidad y la multidisciplinaridad, ¿no? Es decir, que ya sea una combinación de árboles con cultivos, árboles con animales o árboles con cultivos y animales, pero que haya árboles de uso múltiple, es decir, que sirvan como, bueno, que tengan los beneficios, las funciones propias de un árbol, más algo extra, ¿no? Por lo menos una cosa. Generalmente se busca la fijación de nitrógeno, pero también pueden ser muchas cosas más. De ahí tenemos que sean sostenibles, y es decir, que no solamente sostenible en la parte, por decirla verde, sino que sean capaces estos sistemas de satisfacer las necesidades energéticas y alimenticias de los agricultores, ¿no? Y que no solamente tengan el estómago lleno, ¿no?, sino que tengan una dieta balanceada y adecuada, y que además este sistema permita que los vínculos, o más bien favorezca, ¿no?, los vínculos de solidaridad entre los miembros de la comunidad local, ¿no? Entonces, esos serían los objetivos o la parte de... y que, pues bueno, ¿a través de qué? De las disciplinas de silvicultura, agronomía y ganadería, ¿no? Ok. Entonces, la clase pasada veíamos algunas potencialidades de la agroforestería, como lo son las ventajas y las desventajas. Bueno, bien, Luis. Ahorita, bueno, a ver si regresa en un ratito Carla, pero le pregunto a usted. Ahorita, bueno, lo vimos de manera resumida, ¿no? La clase pasada ya lo habíamos visto más a fondo. No recuerdo si ya subí el video, pero si no lo subo en un ratito. Pero entonces tenemos, viéndolo así, hasta donde vamos ahorita, ¿no? Y lo que se sabe de la agroforestería. Entonces, ¿qué ventajas, o por lo menos me podría comentar una ventaja de la agroforestería que se le ocurra a usted?
¿Lo escucho o lo leo? Hola maestra, buenos días. Pues yo no estuve la clase pasada, no pude estar, pero bueno, lo acabo de investigar y dice que, bueno, las ventajas ambientales serían conservación del suelo, mejora de la biodiversidad, fijación de carbono, la mejora de calidad del agua y bueno, me aparecen también ventajas económicas, que sería la diversificación de la producción, la mejora de la rentabilidad y reducción de los costos. Muy bien, perfecto, Luis. Sí, ahorita los revisamos también un poquito más a fondo, pero pues sí tiene bastantes ventajas, ¿no? Básicamente podríamos decir que es casi utópico, ¿no? La parte de la agroforestería. Pero bueno, no todo es color de rosa, ¿no? Entonces, ¿qué desventajas ahora se le ocurren a usted acerca de la agroforestería? Por lo menos una, pero ¿como cuáles se le ocurren? Eh, pues viendo lo que eran las ventajas que daba, pues yo creo que alguna desventaja que pudiera tener sería como, ay, perdón, es que estoy enfermo, como las plagas que pudiera generar o o enfermedades, por lo mismo de que pues al haber mayor diversidad, pues yo siento que a las diversas plantas que hay, pues le pueden caer insectos o de ese tipo de animalitos que son pues plagas, vaya. Yo siento que esa sería alguna desventaja. Muy bien, muchas gracias, bastante acertada. Qué bueno que ya regresó Carla. Le estaba preguntando a Luis Diego, ¿no? Que bueno, ya vimos varias ventajas del sistema agroforestal, que parece pues muy color de rosa, ¿no? Que todo es perfecto, pero pues no todo es perfecto, ¿no? Entonces, ¿a usted me podría comentar alguna desventaja que se le ocurra a partir de este sistema agroforestal? Bueno, de los sistemas agroforestales. Sí, maestra, disculpe, movieron mi modem y me sacó de la clase. Bueno, pues sí, creo que a veces no, bueno, si no se hace un diagnóstico primeramente para ver cómo se va a integrar el sistema agroforestal, podemos caer en introducir especies vegetales que no sean compatibles, que por ejemplo si hablábamos del eucalipto, ¿no? Que no puede crecer otras plantas alrededor porque pues libera unas sustancias tóxicas que no permiten el crecimiento de otras especies, ¿no? Entonces, así como ese, pues también hay algunos árboles que necesitan mucho más agua que otros. Porque, bueno, no sé qué tan cierto sea, porque según acá dicen que el árbol de moras absorbe demasiada agua y busca agua y sus raíces avanzan mucho y que según esto les roba el agua a otros árboles, a otras plantas. Pues no sé si sea cierto, pero tengo uno en la casa
Y pues sí, de hecho, casi no tengo muchos árboles, no sé si sea por eso. Entonces, algunos, o también atraen a muchas mosquitas. Y pues creo yo que sí es un daño pues considerable porque se comen toda la fruta, pero entonces al haber otros árboles al lado, pues igual eh, van comiéndose el fruto o le dejan algún otro parásito, ¿no? Entonces esto va a acarrear muchas más plagas al ser estas el alimento de otras plagas. Entonces, pues creo yo por esa parte y por la disponibilidad de agua. Muy bien, bastante acertado también. Ahorita los vamos a analizar más, pero sí también son bastantes cosas que analizar, como dicen ustedes, acerca del sistema agroforestal. Sí pretende tener algo más diverso, algo más equilibrado, que mejore, ¿no? Pero sí, también conlleva otras situaciones que pueden resultar problemáticas al momento de aplicarlos. Y más si, como dice Carla, no se investiga de la manera suficiente como para poder hacer compatibles las especies que queremos tener, ¿no? Entonces, entre las ventajas tenemos que hay una combinación de producción y servicio, se ahorra tiempo, dinero y esfuerzo, espacio. Por menos recibimos más, entonces eso está bien, ¿no? De los productos esperados de la cosecha de los cultivos establecidos, se añaden los de los árboles multiusos, es decir, aparte de lo que nos da la cosecha, nos da lo que vaya a surgir del árbol multiusos, ¿no? Leña, carbón, alimento, forraje, y también podrían ser resinas, gomas, taninos, aceites esenciales, fibras, todo eso, ¿no? Entonces, aparte de tener algo para nuestro cultivo, tenemos otra cosa, algo que nos pueda aportar un poquito más, ¿no? O ahorrar un poco más. De las funciones, el servicio de la conservación del suelo es sin lugar a dudas el más importante. Se controla la erosión. Un momentito. Ya, gracias, así como me comentan ustedes, igual yo sigo con un poquito de gripa, pero bueno, ya estamos mucho mejor. Espero que igual ustedes se mejoren pronto. Bien, entonces, bueno, lo de la conservación, ¿no? Del suelo, el mejoramiento de es de lo más importante. Se controla la erosión. ¿Por qué? Porque hay una cobertura permanente de la superficie del suelo que va a amortiguar los efectos del golpeteo de la lluvia y de los escorrimientos, entonces pues se va a mantener ahí, ¿no? Nutrientes y agua. Y el incremento o el mantenimiento de la fertilidad del suelo. Caen hojas, caen desechos orgánicos y entonces pues se van haciendo pues sus propios por decirlo casi compostajes, ¿no? Es decir, los nutrientes se van a reciclar ahí. Por eso recordemos que las hojas que caen de los árboles no son basura, son parte de los nutrientes que están regresando al suelo. Ahora, ¿cómo los manejamos? Pues bueno, de ahí queda qué tanto se puede empobrecer el suelo, pero también qué tanto nos puede perjudicar, ¿no? Porque a final de cuentas, por ejemplo, si vemos muchas guayabas tiradas, ¿no? Que no son hojas, pero las frutas que no se comen, ¿no? Ya están tiradas y se están pudriendo, sí podría generar una pequeña plaga, bueno, una plaga, la llegada de una plaga o algún otro riesgo sanitario. Pero si lo sabemos cómo manejar, pues bueno, nutre más el suelo, ¿no? Bien. La creación de microclimas, ¿no? Y estos microclimas pueden ser benéficos para algunos animales y plantas. Hay una mayor eficiencia del reciclaje de nutrientes que se han desplazado a través del perfil del suelo, como se mencionaba ahorita, y los árboles de muchas civilizaciones desempeñan roles también culturales, sociológicos y religiosos, ¿no? Eso también es bastante importante, no solamente pensar en la parte técnica, la parte biológica, física, ¿no? Sino también pensar en la parte importante, ¿no? Para las personas, ¿no? Un pensamiento bastante
capital, ¿no? Es ver como a los agricultores, a las personas como un objeto que nada más tiene que producir y no pensar en nada más. Pero un ser humano es algo mucho más complejo, una sociedad es algo mucho más complejo que solamente dinero, comida y vivienda, ¿no? Sino también parte de conexiones emocionales, la parte religiosa, la parte espiritual, ¿no? Bueno, sería la religiosa, la parte, ¿cómo se llama? Del arraigo, la parte de, ¿cómo se llama esto? De... bueno, estas partes, ¿no? La parte cultural, ¿no? Pues son importantes para el ser humano, ¿no? Entonces, eso también es importante verlo. Y bueno, al tener un sistema agroforestal, pues bueno, se estarían muy posiblemente salvando, ¿no? Las partes, tendría otra razón más para que estas partes del agroecosistema, pues, o bueno, del sistema, pues, sean valoradas y salvadas, ¿no? Ok. Bien, ahora, ¿qué desventajas podríamos encontrar acerca de la agroforestería? Bueno, eso también es importante verlo, ¿no? Y entre ellas, pues las principales son 4 que ustedes mencionaron bastante bien. Entonces están resumidas en estos puntos, ¿no? La competencia. Sí, competencia por la luz, pero la competencia de los recursos, básicamente, ¿no? Ahorita que terminemos de ver esto, vamos a empezar con la sucesión vegetal. Entonces, básicamente hay organismos que son mucho mejores que otros para conseguir nutrientes, ¿no? Hay unos que tienen más ventaja al conseguirlos, pero también hay organismos que pueden estar en un lugar más en un espectro mucho más amplio de condiciones ambientales que otros organismos, ¿no? Entonces, bueno, pero en sí, digamos, los organismos más desarrollados, evolucionados, por decirlo de alguna manera, o más sofisticados, por decirlo así, tienen muchas ventajas por sobre otros organismos para poder conseguir recursos. Por ejemplo, en el caso de los árboles, pues bueno, ¿qué necesita una planta generalmente, no? Ya lo habíamos hablado antes. Tenemos... tenemos tierra. ¿Qué necesita una planta para crecer? Necesita luz, necesita agua, bueno, no agua ahí. Necesita agua y necesita nutrientes. Ok, entonces necesita estas 3 cosas. Ahora, pues para crecer, para existir. Imaginemos que tenemos aquí una mata de hierba, ¿no? Ok. Ahora, de aquí, de estos dos, ¿a quién le llega mejor la luz? ¿Al árbol o a la planta? Digo, o a la hierba. ¿Quién tiene más posibilidades de que le llegue la luz? El árbol. Exactamente, el árbol, ¿no? Pues es más alto y pues llega más rápido aquí. ¿A quién tiene más posibilidades de conseguir
agua o nutrientes. Digamos que es un ambiente en donde el agua se encuentra mucho más abajo y el árbol puede tener raíces hasta acá, y la hierba pues más o menos por aquí. ¿Quién tiene más ventaja de conseguir los nutrientes y el agua? ¿El árbol o la hierba? El árbol. Exactamente, ¿no? Entonces, a pesar de que para que crezca un árbol sí se necesitan condiciones más específicas, al momento de que están las condiciones son mucho mejores al momento de conseguirlas que pues las hierbas, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, igual si han ido a un bosque un poquito más maduro, podrán darse cuenta de que, por ejemplo, ya hay muchas copas de árboles altos, y casi no hay hierbitas abajo. ¿Por qué? Pues porque agarran todo el dosel de árboles, ya se quedó con toda la luz que llega, y entonces aquí ya no hay luz para que llegue para las hierbas. Lo mismo con las raíces. Entonces son mucho mejores competidores los árboles que las hierbas. Y si vamos a hacer un sistema en donde queremos árboles y hierbas, entonces tenemos que tener cuidado qué tan cerca o lejos van a estar estos organismos, si van a tener disponible para ambos o lo suficiente para ambos estos recursos, nutrientes, luz y agua. Y y pues bueno, eso básicamente, si no le está haciendo demasiada sombra el árbol a la hierba, etcétera, ¿no? Ahora, otra cosa. Otra desventaja posible podría ser que la cosecha de los árboles puede causar daños a los cultivos, ¿no? Aunque uno diría, no, pues casi no puede pasar, pero si están muy juntos y el árbol tiene frutos pesados, o ya sus ramas no están tan bien y hay una tormenta y se le caen encima de nuestro cultivo, pues lo va a aplastar, ¿no? Y como sea, pues genera una pérdida. Ahora imaginemos, no solamente es un árbol y no solamente es un cultivo, son muchos, ¿no? Porque están intercalados, entonces sí corren el riesgo, ¿no? De poder lesionar los árboles a las herbáceas, ¿no? A nuestros cultivos. Además de que, por ejemplo, si queremos cosechar el árbol, no sean frutos solamente, sino queremos la parte de la madera, etcétera, para llegar a ellos, pues también podríamos llegar a dañar el resto del cultivo. Bien. También la mecanización se dificulta o se hace imposible. Muchas veces, pues bueno, de manera mecánica se pasan la maquinaria, etcétera, para que sea mucho más rápido cosechar, entre otras cosas, o incluso pues arar la tierra, entre otros, y si están muy juntos los cultivos, ¿no? De los árboles, no va a ser tan fácil que la maquinota pues pase por aquí sin dañar al árbol o se dañe por el árbol, ¿no? Entonces se hace mucho más complicado. O sin dañar el resto de los cultivos si queremos pasar a hacer uso o manejo de este árbol con una máquina. Y finalmente tenemos que los microclimas que se crean pueden favorecer el desarrollo de plagas o enfermedades, como ustedes los comentaban, ¿no? Mencionaba, ¿no? Que a veces hacen que lleguen algunas plagas, porque pues sí, por un lado hay algunos organismos que atraen más algún tipo de insecto, virus, bacteria, etcétera, ¿no? Y estos se pueden contagiar al resto de las plantas, ¿no? Al resto de los organismos. Otra es que el árbol va a crear sombra aquí en los cultivos, ¿no? Y hay cultivos que son bastante susceptibles a las plagas, y estas plagas son muy buenas para actuar en donde hay demasiado humedad. Maestra, no se escucha nada. No sé si está hablando. Ay, qué bueno que me dice, perdón, no sé en qué momento lo apagué. ¿En qué parte nos quedamos? Yo escuché hasta donde dijo de que la mecanización se dificulta o sea, es imposible, de que no podían pasar a veces las máquinas grandes o dañaban el cultivo.
Muchas gracias. Disculpen, sí, ya vi que tenía el micrófono cerrado. Disculpen, jóvenes. Bueno, qué bueno que me avisan. Entonces, pues sí, se hace muy complicado, ¿no? Que una maquinaria pase, pues, entre todos esta diversidad de cultivos, ¿no? O de árboles, sin que se dañe, pues, la maquinaria o el cultivo del árbol. La otra es lo que ustedes comentaban, ¿no? De los microclimas, bueno, del desarrollo de plagas o enfermedades. Aquí en esta parte, pues bueno, como ustedes comentaban, tanto hay organismos que prefieren cierto tipo de cultivo, es decir, que son más atraídos por algunos cultivos porque son los que consumen y de ahí saltan al resto de los otros, de las otras plantas o animales. Otra cosa que puede pasar también es que iba diciendo, ¿no? Que, pues bueno, digamos, tenemos aquí nuestro árbol y hace sombra a estos cultivos. Y hay enfermedades o plagas que se favorecen con la humedad, con la falta de sol o al revés, ¿no? Con demasiada iluminación, etcétera. Entonces, pero en este caso, pues el árbol le hace sombra, ¿no? Se favorecen con la humedad, con la falta de sol. Y luego, por ejemplo, si estos cultivos son más de sol que de sombra, se van a debilitar. Es decir, es como que alguien bastante sensible al frío se la pasa en un lugar frío, pues es más susceptible a que se enferme. Entonces, pues lo mismo, se debilitan y también son más susceptibles a enfermarse y nuevamente, pues bueno, las enfermedades se pueden propagar por todo el cultivo, ¿no? Sí hace, esta dinámica puede hacer, como comentan, favorecer que esta diversidad que va a haber en nuestro sistema, pues también provoque que haya organismos que nosotros no queremos que existan mucho en nuestro cultivo, en nuestro sistema. Y una última es que, bueno, aquí ya faltó, pero aparte de que son competidores, también pueden producir sustancias alelopáticas que pueden perjudicar a otras plantas. Si recordamos la alelopatía, la alelopatía hace que, es una característica que tienen algunos organismos, en este caso algunas plantas, ¿no? Donde no permiten, secretan ciertas sustancias, ¿no? Que no permiten que otras crezcan más cerca, que otras plantas crezcan más cerca y sean competidores de los nutrientes. Estas pueden ser simplemente irritantes o podrían ser hasta tóxicas para el resto de los organismos. Por eso se hablaba de esta parte del eucalipto que mencionaba Carla, donde a pesar de que los eucaliptos crecen bastante rápido y son árboles bastante altos, la gran desventaja es que son alelopáticos, son tóxicos, entonces, pues bueno, casi no crece ningún otro tipo de ser vivo vegetal alrededor de ellos. La otra desventaja es que tienen raíces tan cortas que en lugares donde hace mucho viento, pues se caen. Hace, ya no sé cuántos años, pero hace unos cuantos años, por ejemplo, hubo vientos muy fuertes. En la Ciudad de México hay muchos eucaliptos, pero muchísimos, bastantes, ¿no? Entonces, pues bueno, hubo una temporada con mucho viento y este viento, pues bueno, entre otras cosas que tiró espectaculares, ¿no? Y lamentablemente le cayeron a algunas personas. Tiró postes, redes de basquetbol, etcétera, que también le llegaron a caer encima a algunas personas. También tiraron muchísimos árboles y muchos de estos árboles, la mayoría eran eucaliptos, porque no tenían eran tan altos y no tenían la suficiente fijación al suelo que pues se cayeron luego. Entonces, al momento de nosotros plantar, lo mejor es estudiar bien nuestra zona y saber también cuáles son las especies de preferencia nativas
que podemos ir plantando. Ok, ahora vamos a pasar con la parte de la agroforestería, porque esta parte también es muy importante. Si bien necesitamos poner, o lo mejor es poner especies locales, al momento de plantar o ver qué organismos son los mejores, dependiendo del estado de la tierra y del ambiente, es que se pueden plantar algunos, o es preferible plantar algún tipo de planta o plantar algún otro tipo. Bien, vamos a pasar aquí con lo de sucesión vegetal. Ok. ¿Quién me puede decir si ha escuchado acerca de la sucesión? ¿Saben qué es? ¿Ya lo llegaron a ver en alguna otra clase, la sucesión vegetal? Adelante, Carla. Más o menos me acuerdo, pero creo que lo vimos con nuestra Rosario, porque me acuerdo de esta imagen, o no sé en qué clase lo vimos. Pues habla del cambio que va teniendo el suelo, en que a través del tiempo va cambiando su estructura, su composición, y pues al tener estas alteraciones, ya sea de forma natural o por intervención del ser humano, pues va cambiando, ¿no? Por ejemplo, donde no había vegetación, y se fueron metiendo algunas hierbas, algunos pastos o incluso árboles, pues se va cambiando todo el entorno, y pues va habiendo otras especies y algunas y pues como que va evolucionando el suelo, así lo entiendo yo, y que pues después hay por estas modificaciones pues ya va permitiendo algunas otras especies, o algunas ya no, o algunas se van eliminando. Por ejemplo, creo que podemos hablar acerca de los árboles o las especies, ¿cómo se llama? Cuando son de la región, que no hay en otro lugar, endémicas, que pues a veces tienden a desaparecer. Entonces, pues ahí ya se ve el cambio que hubo, ¿no? Ya sea que el ser humano pues eliminó todas esas especies, o por el cambio en clima, en disposición de agua, etcétera, pues se fue dando esta modificación. Muy bien, muchas gracias, Carla. Sí, parece que ya vieron una buena parte. Perfecto. Bueno, entonces, primero, sucesión, ¿no? Es que una cosa sucede a la otra, ¿no? Por eso se le llama así. Una cosa va detrás, después de otra, de manera secuencial, básicamente, ¿no? Ahora, vegetal, pues bueno, vamos a hablar de lo que ocurre con los organismos, pues de plantas, ¿no? Vegetales. Recordemos que cuando hablamos de un vegetal, hablamos de un organismo que no puede transportarse de un punto A un punto B por sí mismo. Necesita de otra fuerza para transportarse. Entonces aquí entran plantas, algas, hongos y algunos animales, ¿no? Algunos estadios de animales, ¿no? Están en estado vegetativo.
No se pueden transportar por sí solos, se transportan a través del viento, del movimiento de la tierra, del agua, o cuando pasa un animal, que pues bueno, una de las características, recordemos, son que se pueden mover, por sí solos, tienen motilidad. Entonces este animal que no está en estado vegetal pasa y se le pegan, no sé, algunas semillas o algunos de los organismos, ¿no?, vegetales, se les van pegando, por ejemplo en el pelo, y pues bueno, estos se mueven a otro lado, y al llegar al otro lado, estas semillas, o lo que sea que se le haya pegado, pues terminan en otro lado, esporas, etcétera. Y es gracias a la acción mecánica del animal. Entonces, pero necesitan de otra fuerza para poder transportarse de un lugar a otro. Sí pueden, por ejemplo, como el girasol, en su propio eje pueden moverse de un lugar a otro, ¿no? Siguiendo el sol, ¿no? O las plantas carnívoras pueden cerrarse, sus como boquitas, ¿no? O hay algunas plantas que se les conoce como mimosas a veces, que tienen unas hojitas así, y si sienten algún movimiento, como que se cierran. Así como una planta carnívora, no son carnívoras, solamente ha sido una forma evolutiva en la que se protegen, ¿no? Vamos a ver. Ah, exacto, como vergonzosas también, ¿no? Y estas, que las toca uno y se cierra, ¿no? No van a comer ningún insecto ni nada, pero pues los espantan por lo menos, ¿no? Ok. Bien. Entonces, en cuanto a cuando estamos estudiando, ¿no? Las formas de vida en nuestro planeta, ¿no? Cuando o cómo interaccionan, cómo ocurren, qué es lo que ocurre. Podemos llegar a encontrar, ¿no? Porque muchas veces se habla del equilibrio y de la estabilidad, etcétera, ¿no? Ahorita pues yo lo mencionaba. Pero es importante comprender que esta parte del equilibrio, de la estabilidad, si hablamos, ¿no?, de algo que está en una naturaleza constante, no existe. Incluso cuando hablamos de la homeostasis, veíamos que los sistemas para mantener la homeostasis siempre van a estar afectando a otro sistema y se va a desregular, y entonces otra vez tiene que haber procesos para que este se regule y así sucesivamente, ¿no? Todo va a desregular algún proceso y entonces tiene que haber alguna manera en la que se vuelva a regular este proceso, pero va a desajustar otro y todo el tiempo va a estar trabajando el organismo. Algo parecido pasa en los ecosistemas. No están en equilibrio como tal, ¿no? Simplemente se están adaptando y llegan o buscan llegar a un nivel de madurez o por decirlo así, las especies buscan llegar a un nivel de madurez en el que puedan, pues, desarrollarse y reproducirse, ¿no? Y bueno, la naturaleza, el planeta, la vida en la Tierra están, tan, ¿cómo se llama? Tan, de tanta suerte, que pues existimos como tal, porque hay tanta diversidad, ¿no? Que que es casi imposible pensar cómo es que nos podemos acoplar a otras especies y poder existir como otras especies, ¿no? Junto con otras especies. Y poder todos depender de los demás,
depender del resto de nuestro ambiente, influir en el ambiente y que aún así hayamos podido existir durante tanto tiempo como seres vivos, ¿no? Es decir, es casi imposible que todas las variables encajen y lleguemos a existir actualmente, pero lo hacemos. Entonces, bueno, los casos de estudios nos sugieren que cuando se habla de que el equilibrio en la naturaleza es algo que debe ser constante, nos dice que es falso. ¿Por qué? Porque los ecosistemas son de cambio continuo e intenso y se organizan internamente por movimientos entre dominios de estabilidad. Es decir, sí llega a haber algo parecido a la estabilidad, pero no hay, bueno, más bien hay algo más estable que equilibrado, ¿no? Y se van moviendo de una fase de estabilidad a otra. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, que en la sucesión es un conjunto de estabilidades, ¿no?, dinámicas, dominios de estabilidad dinámicas, donde la estructura de estas estabilidades de estos ambientes se mantiene mediante la variabilidad. Ok. Bueno, rápidamente. Permítanme un segundito, un momentito. O de su tos, así está un virus medio raro, pero bueno, también son muchos cambios de clima. Pues bueno, nos estamos viendo en la próxima clase, ¿sale? Que tengan buena tarde, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, maestra.